Trabajo de laboratorio sobre el agua y sus propiedades. Los integrantes son Gustavo Herrera, Santiago Vargas, Sebastián Silva, Paulo Valdelamar y Duavin Mejía, estudiantes del Colegio Diocesano San José. Comencemos explicando qué es el agua y sus propiedades. El agua es la sustancia más común de la superficie de la Tierra, cubriendo más del 70%. También se encuentra presente como vapor en la atmósfera terrestre. Los primeros seres vivos aparecieron en el agua. Durante muchos años no hubo vida fuera de ella, y aún hoy en día la vida en el agua es más abundante que en la tierra. Todos los seres vivos, incluso las plantas, están formados principalmente por agua. Por ejemplo, el cuerpo de un adulto está formado por un 65 a un 75% de agua. El agua le lleva la comida a las células del cuerpo y transporta los residuos fuera de él. También ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. La pérdida de más de un 15 o 20% del agua del cuerpo puede tener como consecuencia la muerte. Las propiedades del agua pueden clasificarse en químicas y físicas. Las propiedades químicas del agua son: primero, cuando las moléculas de agua se atraen unas a otras, se unen. Esta es la razón del por qué se forman las gotas. Si no fuese por la gravedad de la Tierra, una gota de agua tendría forma redonda. Segundo, al agua se le llama el solvente universal, porque disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Esto significa que a donde vaya el agua, ya sea a través de la Tierra o a través de nuestros cuerpos, lleva consigo valiosos químicos, minerales y nutrientes. Tercero, el agua pura es neutral, pH de 7, lo que significa que no es ácida ni básica, entre otras más propiedades químicas del agua. Y por otra parte tenemos las propiedades físicas del agua, que son: el agua es la única sustancia natural que se encuentra en sus tres estados: líquida, sólida y gaseosa. El agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar. Los puntos de congelamiento y ebullición son la base para medir la temperatura. 0 grados en la escala Celsius está en el punto de congelamiento del agua y 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua. El agua en su forma sólida, hielo, es menos densa que en su forma líquida, por eso el hielo flota. Ahora vamos a demostrar estas propiedades con los siguientes experimentos. Práctica número 1. Los materiales que necesitaremos son: un objeto de plástico, en este caso un vaso plástico, una taza, un globo y un suéter. Lo primero que debemos hacer es frotar el objeto de plástico durante 5 minutos. Después de hacer esto, debemos hacerle un agujero a la taza por debajo. Llenamos la taza y acercamos el objeto de plástico al hilo de agua sin tocarlo y vemos qué sucedió. Luego hacemos el mismo procedimiento con el globo frotado con el cabello y observamos cómo tiene una ligera inclinación o atracción el hilo de agua hacia el globo. Esto sucede ya que el agua, como es un cuerpo neutro, posee la misma cantidad de carga positiva y negativa, y al acercar el globo que está cargado negativamente, al frotarlo con el cabello, se atraen las cargas positivas que tiene el chorro de agua con las cargas negativas que tiene el globo. Esto ocurre gracias al campo eléctrico. Práctica número 2. Los materiales que utilizaremos son una vela, un encendedor y 2 globos. Primero procedemos a encender la vela, luego inflamos el primer globo normal y el segundo globo le agregamos agua. Después de haber inflado el globo normal y el globo con agua, procedemos a acercar el globo normal a la vela encendida y observamos qué sucede. Luego hacemos el mismo procedimiento pero con el globo con agua y observamos qué sucede. Vemos que por más que tengamos el globo con agua cerca a la vela encendida, este nunca explota. El globo queda negro pero sin explotarse. Esto se debe a la conductividad térmica del agua, que
el agua absorbe todo el calor de la llama y lo expande, pero si llegara a alcanzar los 100 grados, sí explotaría. Esta capacidad del agua de almacenar el calor se llama capacidad calorífica. Práctica número 3. Los materiales que utilizaremos son un vaso lleno de agua, un vaso vacío y un pedazo de lana. Lo primero que debemos hacer es un nudo a la lana y luego ponerlo en el vaso que está lleno con agua. Luego de esto procedemos a mojar la lana. Y después de hacer esto, ponemos el otro extremo de la lana en el otro vaso. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a inclinar el vaso con agua para ver si podemos transportar el agua al otro vaso. Como podemos observar, el agua se va transportando de un vaso a otro por medio de la lana. Finalmente, la mayoría del agua se ha transportado de un vaso a otro. Esto ocurre debido a dos propiedades: la adhesión, que es la fuerza de atracción que existe entre el agua y otra superficie, en este caso se adhieren a la lana, y la cohesión, que es la fuerza de atracción entre las moléculas de una misma sustancia. Práctica número 4. Los materiales que necesitaremos son un vaso de precipitados, hielo, sal y agua destilada. Introducimos el vaso de precipitados en una taza y luego le agregamos hielo alrededor del vaso. Después de hacer esto, agregamos una buena cantidad de sal sobre el hielo sin que caiga en el vaso. Después de haber colocado la sal, agregamos el agua destilada en el vaso y esperamos 15 minutos. Luego de los 15 minutos, retiramos el vaso con agua y observamos que sigue estando líquida y mucho más fría. Después tomamos un cubo de hielo y al echarlo al agua, el hielo se desintegró más rápido. Esto se debe a que la temperatura del agua pura estaba por debajo de su punto de congelación y al agregar un cubo de hielo generó una reacción en cadena y se fueron formando cristales de hielo alrededor del cubo de hielo que se agregó. Práctica número 5. Los materiales que utilizaremos son un gotero, monedas de diferentes denominaciones, tornillos, un vaso con agua. Primero vamos a comenzar con las monedas. Comenzamos a añadirle gotas de agua a la moneda de 1000. A esta moneda pudimos echarle 24 gotas antes que se derramara. Luego repetimos el mismo procedimiento con la moneda de 500. Y a esta moneda pudimos echarle 17 gotas antes que se derramara. Y por último hicimos el mismo procedimiento con la moneda de 200. Y a esta moneda se le pudo echar 16 gotas antes que se derramara. Ahora vamos a realizar esta práctica con un vaso y tornillos. Comenzamos a añadirle tornillos al vaso con agua de manera vertical. Luego de unos cuantos tornillos pudimos evidenciar la misma capa que se produjo al añadir las gotas a la moneda. En ambos procedimientos se observó como una especie de capa que se producía antes de que el agua se derramara. Esto es debido a la fuerza de cohesión y a la tensión superficial, ya que las moléculas se unen con una mayor intensidad en la superficie del agua, formando una especie de piel o capa elástica con una forma de cúpula en el borde difícil de romper, formando puentes de hidrógeno. Práctica número 6. Los materiales que utilizaremos son chinches, un vaso con agua y un pedazo de tela. Lo primero que debemos hacer es tomar el chinche y quitarle el forro de la cabeza. Luego tomamos uno de ellos y lo ponemos en la superficie del agua y se va hasta el fondo como lo observamos.
y luego tomamos unos chinches y los frotamos con la tela y lo volvemos a poner en la superficie de agua y vemos que este se queda arriba. Esto es debido a la tensión superficial que hace que los chinches se mantengan sobre la superficie sin caerse. Es lo mismo que sucede con algunos insectos, que gracias a la tensión superficial, insectos como el zapatero pueden desplazarse por la superficie de agua sin hundirse. Práctica número 7. Los materiales que necesitaremos son un vaso pequeño lleno de agua y una carta de naipe. Procedemos a poner la carta de naipe sobre el vaso lleno de agua y luego volteamos el vaso sosteniendo la carta y la soltamos. Y como podemos observar, la carta de naipe queda como atraída al vaso con agua. Esto es debido a la fuerza de adhesión y cohesión del agua. Debido a la cohesión en la superficie del agua se forma una película o membrana elástica. Se puede deformar hasta cierto punto. Este fenómeno se conoce como la tensión superficial del agua. Por otro lado, la molécula de agua tiene una gran capacidad de adhesión. Se siente atraída por otras moléculas distintas a ella. Cuando damos la vuelta al vaso, el agua se pega al cartón, lo que crea un precinto en el borde del vaso. Muchas gracias por observar el video.